Continuamos en el programa La Noche. En diálogo exclusivo con el periodista Oscar Ramírez del programa La Noche, Gloria Gómez, quien lidera la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, calificó como indignante que 16 años después, hasta ahora, se inicien estas investigaciones por hechos macabros cometidos en la cárcel Modelo de Bogotá. Ella exigió que se busque a los responsables y que no haya impunidad. Que no haya impunidad, por supuesto, y que se esclarezcan los hechos. Ese es el clamor de los familiares de las víctimas, de quienes entraron pero no salieron. Una frase que podría resumir la suerte de por lo menos un centenar de detenidos que, según la Fiscalía General de Colombia, habrían sido asesinados dentro de la cárcel Modelo de Bogotá y otras penitenciarías de la nación entre los años 1999 y 2003. Esta escalofriante cifra y la forma como habrían muerto los detenidos despertó un sentimiento de indignación entre las víctimas. Así lo expresó en exclusiva al programa La Noche la secretaria general de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Una mezcla de sentimientos que siempre hemos cargado los familiares y las organizaciones, de impotencia, pero también de rabia y desconcierto, porque hay tantas herramientas hoy en día para investigar, para buscar, para encontrar, y no se ponen al servicio de las víctimas. Gloria Gómez, quien lidera desde hace 20 años esta fundación, reveló que ya había advertido a las autoridades sobre estos macabros hechos que se cometían dentro de la Modelo. Nosotros sí llamamos a que haya una investigación y que el IMPEC responda por la desaparición de estas personas, pero también por omisión al cumplimiento de su obligación al Estado colombiano, porque tenía que protegerlos, tenía que garantizarles a los reos, pero también a sus familias, las garantías dentro del establecimiento carcelario. Esta mujer, que lleva la voz de los familiares de los detenidos desaparecidos, pidió al gobierno que no haya impunidad. ¿Cómo es posible que 16 años han pasado y hasta ahora, como dicen, dan a conocer esta situación tan irregular? Aseguró al programa La Noche que tiene sospechas sobre otros casos. Hemos solicitado una reunión extraordinaria de la comisión y la constitución de un grupo de trabajo para hacerle seguimiento a toda la situación del caso de la cárcel de la Modelo. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos le exigió al gobierno de Juan Manuel Santos que haya prontitud en las investigaciones y que no tengan que pasar otros 16 años para que se conozca algún resultado. Hasta ahora integramos a Marta Lucía Ramírez, es candidata a la presidencia de Colombia y exministra de Defensa. Doctora Marta Lucía, bienvenida al programa La Noche en NTN24. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches a toda su audiencia en el programa La Noche. Es candidata a la presidencia. ¿Usted qué opina que hasta 13 años después de que se dieron estas desapariciones, estos hechos ilícitos, estos crímenes atroces, hasta ahora se esté dando una investigación para esclarecer lo que sucedió con estas personas? Me parece absolutamente inaceptable. Vemos cómo la Fiscalía es un ente que ha ido creciendo en presupuesto, en burocracia, en recursos, hasta universidad le autorizaron a la Fiscalía, pero en cambio la capacidad de investigación, la eficiencia realmente en la aplicación de la justicia va de para atrás como el cangrejo. Yo celebro lo que ha dicho la fiscal, que están obviamente investigando, pero es verdaderamente lamentable. Yo creo que esto es algo que tiene que hacer llorar a toda la sociedad colombiana, saber que se presenten este tipo de casos que son absolutamente aterradores y que hasta ahora la Fiscalía venga a decirle al país que está empezando a investigarlos. Qué dolor con las familias, qué dolor con Colombia, realmente saber que aquí desafortunadamente los derechos de los presos, el derecho a la vida, el derecho a estar en un sitio de reclusión, por lo menos seguro, no se haya cumplido, y el Estado colombiano desafortunadamente creo que en esto pues pecó por acción, por omisión, por negligencia. Hay que mirar realmente las responsabilidades que haya habido en cada caso. Doctora Marta Lucía, en este momento, ¿usted cree que ha cambiado en algo la situación en las cárceles de Colombia? ¿Cree que realmente hay un control efectivo del Estado en los centros de reclusión?
recuerde Jefferson que en la campaña presidencial yo insistí mucho en que desafortunadamente para Colombia el pretexto de la paz ha servido para que muchos temas se hayan quedado empantanados en la agenda de gobierno. Recuerde, en todas las intervenciones mías decía, ¿por qué no se ha hecho una reforma a la justicia? ¿Cómo es posible que no haya habido una reforma al régimen penitenciario y carcelario? Sabemos que tenemos unas cárceles desbordadas por el hacinamiento, por la falta de servicios públicos, por la falta de una verdadera política de resocialización, por la falta de políticas que garanticen la dignidad de la persona humana de los detenidos. De tal manera que vemos que esto no solamente no se ha corregido, sino parecería que de verdad hemos retrocedido en muchos sentidos. Sabemos que de todas maneras esa ley del 95, el gobierno actual hizo una reforma en el 2014, pero yo sí creo que no vemos de ninguna manera que haya habido ni la construcción de nuevas cárceles. Fíjese usted una cosa, yo recuerdo por ejemplo el ministro de Justicia Rómulo González cuando hizo esa toma de las cárceles de la que hablaba ahora precisamente el funcionario del IMPEC. Fue una toma de las cárceles que hizo en la Modelo, que hizo también en la Picota, y en ese momento había prácticamente una vendetta dentro de las cárceles colombianas. Y recordemos también una cosa grave, Jefferson. Recuerdo que en el gobierno del presidente Samper, la Corte Constitucional produjo un auto declarando un estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas. Lamentablemente, pues el gobierno de entonces terminó, no se tomaron mayores correctivos y fue importante cuando Rómulo González en el gobierno del presidente Pastrana se dedicó a construir nuevas cárceles. Creo que se hicieron 6 o 7 cárceles de alta seguridad, pero lamentablemente Colombia es un país donde la delincuencia, el crimen organizado, los grupos terroristas, pues realmente han crecido más que proporcionalmente a esas nuevas cárceles que se construyeron en el gobierno Pastrana. Y yo sí me pregunto después realmente qué ha pasado en materia de construcción de cárceles, qué ha pasado en materia de política de resocialización, política criminal, política carcelaria, que de verdad creo que es uno de los grandes temas pendientes en el Estado colombiano. Doctora Marta Lucía Ramírez es candidata presidencial de Colombia y es ministra de Defensa. Yo le agradezco el tiempo y el análisis que usted ha hecho de esta circunstancia que de verdad que genera indignación en todo Colombia. Muchas gracias. No, Jefferson, con mucho gusto, pues perdóneme antes de terminar, yo le quisiera decir una cosa. Creo que esta es una oportunidad para que todos los colombianos reflexionemos sobre la necesidad de tener un Estado fuerte, unas instituciones fuertes, una verdadera separación de poderes, un régimen judicial, una rama del Poder Judicial que tenga eficiencia, que tenga eficacia, que investigue, que se acabe la impunidad, pero que nos garantice también los derechos humanos de los presos. Yo creo que aquí desafortunadamente todo este tema de La Habana de alguna manera tiene congelada la agenda nacional. Y fíjense usted, hoy nos sorprenden con esta noticia de que ya están haciendo campaña política en La Guajira, armados, uniformados, cuando todavía estamos, por Dios, en una negociación que el país no conoce en su plenitud, no ha refrendado el pueblo colombiano. Aquí tenemos que fortalecer el Estado y salir a defender esta democracia y rechazar totalmente la criminalidad, venga de donde viniere, de las FARC, del ELN, de las BACRIM, del narcotráfico, de la delincuencia organizada, del crimen común. Necesitamos defender a la sociedad colombiana y para eso se necesita de verdad que desde la jefatura del Estado la prioridad sea fortalecer las instituciones por encima de cualquier negociación, por encima de cualquier coyuntura. Muchas gracias. Y que estos hechos no queden en la impunidad. Muchas gracias a usted, ministra de Defensa y es candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos con el dragoneante Nelson Barrera, es el presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios. Lo hemos invitado porque con él también queremos hacer un análisis en qué ha cambiado la situación en los centros de reclusión de Colombia. Entre ese horroroso 1999, ese lapso entre 1999 y el año 2003 y lo que está sucediendo ahora en las prisiones de Colombia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.